Un viaje por Colombia, el país cafetero, el país futbolero, el país de las mejores flores y hermosas playas. Viaja por Colombia y aprende de ella. Buenas tardes, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro podcast educativo. Soy William Aparicio y estoy junto a mi compañera Valentina Vitois y llegó la hora de aprender un poco más de lo que nos compete como habitantes de este hermoso país. Sin más preámbulos, iniciemos. Realmente las ventas en la calle se han bajado bastante, entonces sí, realmente influye un poco porque obviamente es mucho menos la ganancia. El día de hoy hablaremos un tema pertinente en la actualidad del país, el artículo 63 de la Constitución Política de Colombia de los bienes de uso público y el compromiso como Estado de contribuir a preservarlo, de igual manera que el derecho fundamental al trabajo del cual habla el artículo 25. Entonces, abramos debate. Debido a la crisis económica que desde hace algunos años ha golpeado el bolsillo de muchos colombianos, me incluyo, nos hemos visto en la necesidad de buscar nuevas oportunidades de empleo para la supervivencia. Agregado a ello, la inmigración de venezolanos ha desplazado a la gente a la informalidad, o sea, al espacio público. Así es, William, y para todos es relevante el debate que se presenta entre el espacio público y el derecho al trabajo. Pero, ¿hasta qué punto se ve vulnerado un derecho fundamental por otro? Y bueno, para comenzar hablemos de qué es el espacio público, qué lo comprende. Valentina, ¿me ayudas? William, el espacio público, según el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, es el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas. En otras palabras, el espacio público es todo aquello que está de la puerta de la casa para afuera. En efecto, Valentina. El espacio público es, en esencia, la materialización de las relaciones sociales y, por ende, la principal expresión de la calidad de vida de las comunidades urbanas. Es por esto que el espacio público debe tener en cuenta aspectos como de tipo cultural, de tipo social y de tipo religioso. Claramente es un tema muy controversial para todos y porque queremos saber cuáles son todos los puntos de vista, por eso nos fuimos a la calle, pero no precisamente a incumplir la cuarentena, para nada, sino al principal protagonista de esta historia. Esperanza es vendedora informal y tiene su puesto en el espacio público. Escuchemos la entrevista. Buenas tardes, señora Esperanza, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra usted? Buenas tardes, don William, ¿cómo me le va? Muy bien, doña Esperanza. Algo preocupado también por la situación que sufren ustedes en esta cuarentena. ¿Cómo está esa situación? Pues para nosotros ahorita la situación económica está mal, ya que nosotros sostenemos a nuestros hijos, sostenemos arriendo, todo lo que es servicios y todo a raíz de trabajo. Y entonces ahorita estamos aquí encerrados sin poder hacer nada, sin poder ganar lo del diario para poder pagar lo que necesitamos. Entonces para mí la situación económica andamos mal últimamente. Y es entendible, doña Esperanza, y precisamente muchos sectores de la economía también se encuentran muy mal, pero creo que específicamente este trabajo creo que sufre mucho las consecuencias de lo que está pasando. ¿Alguna vez la policía o algún ente gubernamental ha llegado a desalojarla de algún sitio de trabajo, le ha quitado su mercancía o ha sufrido alguna vez algún atropello por parte de las fuerzas públicas? Sí, señor. Una vez trabajando en la 125 frente al Maldona, y cada vez llega la policía, y cuando llega la policía con los camiones, tengo que salir corriendo con las cosas para que no me las quite. Otra vez tenía un puesto en la 145 y allá sí la policía llegó quitando las cosas, nos dejaron trabajar y no dejaron trabajar y tocó no volver a trabajar, dejar el puesto botado porque la policía no dejaba trabajar porque nosotros ocupábamos espacio público. Sí, doña Esperanza, muy lamentable la situación. ¿Y alguna vez a su merced le han ofrecido algún trabajo formal, algún trabajo que reemplace lo que es la informalidad en la calle? Sí, señor, pues a mí me han ofrecido trabajos pues, para no estarnos trabajando en la calle, pero la otra es que la edad que uno tiene, ya para una empresa no lo reciben, ya si no pasa hojas de vida, lo rechazan a uno por la edad. Y que necesitan es gente joven y gente que sea más estudiada y todo para poder trabajar. Entonces eso nos obliga a nosotros a tener que trabajar en la calle para poder sobrevivir aquí en esta ciudad. Sí, claro, doña Esperanza, la entiendo. Y muchas personas como usted encuentran en la informalidad la salida a los problemas económicos de la familia,
problemas económicos que nos aquejan a todo el mundo. Entonces es entendible la situación. Listo, doña Esperanza, muchas gracias por la entrevista. No es más por ahí. Muchísimas gracias. Sí, señor. Vale, precisamente esa seguridad de la cual carecen los vendedores informales y que doña Esperanza enfatiza en la entrevista, interesa a la opinión pública. Es cierto, compañero, y para abordar mejor el tema hoy nos acompaña Andrés Nieto, quien es experto en seguridad y consultor del Gobierno Nacional de Colombia en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Andrés, buenas tardes. Nuestra primera pregunta es, dentro de su rol como experto en seguridad, ¿qué influencia tienen los trabajadores informales dentro de la seguridad de los ciudadanos? ¿Existen cifras de esto? Bueno, cuando hablamos desde la órbita de seguridad ciudadana y la relación con el espacio público y con ventas informales o ambulatorias, tenemos que hacer tres claridades. La primera es que evidentemente hay una estigmatización sobre este tipo de población, sin embargo nos llegan los otros dos puntos, y es que sí hemos encontrado diferentes bandas delincuenciales, especialmente de distribución de microtráfico, que haciéndose pasar por vendedores informales o ambulantes, terminan distribuyendo droga en puntos estratégicos de la ciudad, donde es mucho más difícil hacer el rastreo porque no sería de una forma oculta, sería de una forma directa, camuflándose en esas zonas donde hay mayoría de este tipo de población, de este tipo de comercio en espacio público. Esto nos lleva a la tercera situación, y es que lastimosamente, adicional a esos dos panoramas, tenemos una serie de redes que se encargan de prácticamente vender el espacio público. Estamos hablando que se hacen cobros por horas o por días, donde se les garantiza, entre comillas, a estas personas que puedan usar esa parte del andén o esa parte del espacio público, siendo esto no solo irregular, sino una medida ilegal, tanto para la persona que está haciendo la venta de ese espacio público como para quien está accediendo al servicio. Sin embargo, también hemos encontrado que estas relaciones se dan incluso con extorsión o amenazas, y que muchas veces los vendedores no tienen otra opción que pues terminar accediendo a este tipo de situaciones por miedo o por otro tipo de dinámicas que pueden llegar a afectar la seguridad de ellos o la de sus familias. Esto es una problemática que va en aumento y que no es una problemática solo de Bogotá, y que radica su principal problema en la falta de una política integral de empleo. Recordemos que incluso en algún momento de esta administración nacional, el gobierno nacional dijo que estas personas incluso estaban en la categoría de empleo, cuando lastimosamente y por términos sociales no debería ser así, porque estas personas no tienen garantías no solo laborales, sino en prestación de servicios, en salud, en pensión y las prestaciones en general. Esto se termina convirtiendo en un problema de orden público y de seguridad, pero lastimosamente es una consecuencia de otras situaciones que no están funcionando en el país. Usualmente vemos denuncias a través de redes sociales y medios de comunicación donde se dice que los puestos en la calle tienen propiedad y que estos espacios tienen un dueño. ¿Esto es posible? ¿No se supone que esto es un espacio público? Lastimosamente hemos encontrado no solo en Bogotá, sino incluso redes que funcionan en diferentes partes del país teniendo la misma persona que lidera, el mismo cabecilla, donde han encontrado en los puntos especialmente comerciales o de alto acceso o flujo vehicular o peatonal que venden el espacio público. Esto es a todas luces ilegal. Eso es ilegal porque el espacio público precisamente es un espacio colectivo. Sin embargo, lo que ellos están haciendo es cobrar a las personas que lo están usando para poner sus puestos, sus negocios o su punto de comercio de diferentes artículos, con la supuesta garantía de no quitarlos, de incluso protegerlos de ladrones e incluso asegurar ese espacio para que tengan donde vender, especialmente en esta aglomeración de puntos que se han ido aumentando en los últimos 10 años, no solo en Bogotá, sino en todo el país. Bien, y si de seguridad se habla, no debemos olvidar a la institución de la Policía Nacional, protagonistas principales en mantener el orden en toda la ciudad. Para ampliar esta información nos contactamos con Luis Jaiber Niño Aparicio, un patrullero que trabaja en la Policía Metropolitana de Bogotá en la localidad de Suba. Luis, cuéntenos acerca de cómo es el manual de procedimiento para intervenir a un vendedor informal. Cuando es de pronto una persona recién llegada, entonces primero que todo pues se le hacen los llamados de atención, y ya cuando se ve que esta persona no acata, entonces
De igual manera se procede a hacerle la orden de comparendo por parte de la Policía Nacional, son remitidos ante los inspectores de policía y ellos son los que determinan si les hacen efectivas las multas o por el contrario, o simplemente que hay en un registro, en una anotación de que se le hizo el llamado de la orden de comparendo, o simplemente van a hacer unos cursos de pedagógicos. Bueno, allá esas situaciones ya las determina el inspector de policía. Luego de que ustedes realizan este procedimiento recuperando el espacio público, ¿tienen alguna estrategia para reubicar a esta persona? Una vez es recuperado el espacio público, la estrategia de reubicación para estas personas la realizan los funcionarios de la alcaldía, que en representación de los alcaldes mayores, alcaldes locales, bueno, en fin. Ahora cuénteme, ¿qué tan común es ver a los vendedores informales y sus negocios como fachadas para cometer actos ilícitos? Se presenta donde hay bastante personas de vendedores ambulantes, hay algunos de ellos que prestan para eso, o muchas veces son familiares de los delincuentes, desafortunadamente. Luis, hablemos de la mercancía de estos trabajadores. ¿Quién se queda con ella y cómo se reclama? Para la situación del decomiso de mercancías, estas se decomisan con la presencia del funcionario de la alcaldía. Ahí se cuenta dulce por dulce. Ellos son los encargados de trasladarla, se quedan con esa mercancía y ante ellos mismos se reclama la mercancía. Como policía se redacta un acta donde se explica la cantidad de mercancía, el cual va firmado, van los datos de la persona a quien se le incauta y ahí va toda la información respecto a dónde se dirige y a quién se informa de la incautación de la mercancía. Dado el caso, ¿se puede trasladar a la UPJ o en su defecto judicializar a un vendedor informal? Con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia es centro de traslado por protección. Si la persona se encuentra en un alto grado de exaltación, que está fomentando riña, claro que sí, se traslada al centro de traslado por protección. Bueno, Luis, muchísimas gracias por su información, pues ha sido de gran ayuda para entender acerca de los procedimientos que se deben realizar al ver que se invade el espacio público. Un viaje por Colombia, el país cafetero, el país futbolero, el país de las mejores flores y hermosas playas. Viaja por Colombia y aprende de ella. Aprovechen que llegó Carrefour vendiendo barato. Tenemos navajas, cuchillos, candelas, llaveros, correas, hebillas, espejos, esmalte, manteles, condones, calzones, cortinas, carritos, aviones, muñecos, muñecas, linternas, copitos, cholitos, diademas, poncheras, platos, tazas, pocillos, baldes, serruchos, galletas, martillos. Oiga, estamos en todas partes, estamos en pueblos, veredas, provincias, comarcas y en Datacrédito. En toda parte nos encontramos. Bien, gente, para este momento ya tenemos un poquito más de cancha de lo que respecta al artículo 63 y el artículo 25 de la Carta Constitucional. La empatía y las garantías por el que trabaja informalmente en la calle debe ser estudiada. Y Johan Avendaño, especialista en derechos humanos y políticas públicas y además catedrático, hace un análisis de la situación de Colombia con la creciente continua de vendedores informales. Bien, la situación de informalidad laboral en Colombia pues es quizá uno de los síntomas más nefastos que tiene la economía del país. Digamos que Colombia desafortunadamente ni en su nueva época constitucional, es decir, en estos 30 años de la Constitución del 91 ni antes, ha tenido una estructura sólida para la formalización laboral y pues esas cifras del 48% para otros analistas de centros de investigación puede ser incluso cercana al 60%. Esa informalidad en la práctica, ¿qué implica? Uno, pues que son personas que tienen una alta inestabilidad de ingresos.
Dos, que no tienen la posibilidad de adquirir en su gran mayoría las condiciones vitales de vivienda, pues porque no tienen cómo crear una vida crediticia ni una posibilidad de ahorro, claro, con alguna excepción en el sentido que la informalidad también tiene clases. ¿A qué me refiero? A que tenemos informalidades de ventas ambulantes, de personas que tienen micronegocios, que son informales, pues que no están en ninguna reporte del Estado, no tributan. Hoy tenemos grandes informales, de pronto otro tipo de comerciantes que comercializan otro tipo de productos al por mayor, pero lo hacen, digamos, al menudeo y a la entrega, ¿cierto? Entonces, pues digamos, hay que plantearlo así. Pero en general la informalidad es nefasta para cualquier economía. Eso lo único que muestra es que todas las políticas sociales desde la Constitución del 91, desde la apertura económica, todos los incentivos que se han planteado son falaces, no son sólidos, no sirven para generar formalidad, y no solamente por el tema de que una persona formal tribute, no, es que realmente la informalidad en su gran mayoría afecta la calidad de vida de la persona y de su familia. Hace que se tengan que solventar esfuerzos más grandes, por ejemplo, para algún tipo de pago de salud, de educación, de vivienda. Así que muestra que la informalidad y me parece, digamos, una crítica profunda a los gobiernos de los últimos 28 años que no se sonrojen al reconocer ese tema de la informalidad. Las políticas son muy tibias al respecto y creo que esta crisis de la que estamos viviendo en este momento, con respecto a la crisis financiera que se tiene, digamos, prevista no solamente a nivel Colombia sino a nivel mundial, pues bueno, se acentúa de una manera muy densa para el año 2021. Lo que estamos viviendo en este momento realmente no es ni siquiera la sombra, desafortunadamente, es lo que vamos a ver, efectos de la recesión de la pandemia que ha paralizado todo el sistema económico. Así que creo que los vendedores ambulantes, bueno, tienen dos caras. La gran mayoría se va a ver afectados porque dependen de un ingreso permanente, de estar en el espacio público recibiendo el día a día, y claro, pues ya no van a tener esa posibilidad por las restricciones. Incluso ni siquiera cuando empiece a generarse alguna pequeña movilidad no van a tener los máximos ingresos. Pero vemos que hay un pequeño sector, que tampoco es mucho, de esa informalidad. Por ejemplo, todas las personas que trabajan en procesos de mensajería, de alimentos, el teletrabajo, que es muy informal también en Colombia, pues que se están viendo beneficiados. Entonces hay una balanza desequilibrada de unos que están perdiendo mucho y otros que están ganando. Sabemos que quienes están en ese proceso de las entregas a domicilio en términos informales pueden tener alguna ganancia. En muchas otras partes del mundo, como a nosotros nos gusta compararnos, en Europa y en Estados Unidos, muchas de las instituciones tienen control del espacio público y, digamos, permite que la gente haga presencia. Comerciantes, por ejemplo, en París es muy habitual que hayan muchas sillas sobre los andenes afuera de los restaurantes sin estar haciendo parte del predio. Es una forma de apropiación privada que le da un tinte particular a la ciudad, y claro, el hecho de que ellos sean formales entonces no los genera crítica. Me parece que no podemos tener ese doble rasero, porque pues así como estos comerciantes formales tienen el derecho a poner las sillas, a poner los anuncios de propagandas, anuncios comerciales, pues uno diría, bueno, ¿y por qué el vendedor ambulante no? Si es que es una condición vital. Hasta que no se resuelva la condición de estabilidad laboral, de óptimas condiciones de vinculación, y no se puede hablar de ello. Necesitamos ciertas regulaciones, pero esas regulaciones deben ser producto de un acuerdo social, pero no acuerdos como a los que se han llegado a veces, de que se ubica, por ejemplo, a los vendedores ambulantes en unas zonas donde no hay circulación, ¿no? Porque eso es destinarlos, digamos, a la quiebra. Si no se cooperativizan, si no se les brindan otras opciones y otros mecanismos, va a ser imposible. Creo que es una crisis profunda que Colombia y América Latina está viviendo.
3 temas importantes en este análisis para apuntar en la libretica, usted que está en casa escuchándonos. Primero, el crecimiento exponencial de la informalidad y el impacto en la economía del país. Segundo, clasificación de los vendedores informales. Tercero y último, análisis de modelos internacionales que tienen un control óptimo de la situación y que deberían tomarse como ejemplo en Colombia. Pero ¿será que la jurisprudencia en Colombia y la normativa no se han tomado en serio a los vendedores informales? Precisamente invitamos a un jurista especialista en derecho administrativo, abogado, con tesis laureada sobre el principio de la confianza legítima y la teoría de los actos propios, especialista en derecho administrativo y presidente del Partido Liberal. Valentina, tenemos en la línea al doctor Andrés Mesa Valencia. Doctor, buenas tardes y bienvenido al programa. Es un gusto tenerlo con nosotros. Cuéntenos, doctor, ante la coyuntura del país y del mundo y según los expertos que anuncian una crisis financiera para el país, ¿cómo analiza el panorama de los vendedores informales que viven del día a día? Pues primero la situación que está viviendo el mundo es una situación única, es difícil, que seguramente va a cambiar las formas de relacionarnos en lo público, en lo privado, en lo familiar, en lo social, en lo íntimo, en todas las maneras. Digamos que las poblaciones más vulnerables frente a esta contingencia, sin duda la de los vendedores informales. En el país más del 50% de las personas viven en la informalidad. ¿Esto qué significa básicamente? Que viven del día a día, sí, pero que aparte de ello son personas que no están afiliadas a un régimen de seguridad social, es decir, no cotizan a un fondo para obtener una pensión, tienen un sistema de salud de régimen subsidiado, eso digamos dificulta las prestaciones laborales, sociales que puedan tener porque no las tienen. Entonces no, en este mundo de la informalidad no se ve una prima, un derecho a vacaciones, un derecho a una licencia remunerada, una licencia de maternidad, una licencia de paternidad. Es decir, es una población altamente vulnerable y dado las decisiones necesarias que ha tomado el gobierno de aislamiento social obligatorio, es decir, cuarentena, pues indica que estas personas no puedan salir diariamente a conseguir un empleo o, digamos, a vivir aunque sea el día a día. Entonces, digamos que seguramente en los siguientes meses vamos a ver cómo el desempleo aumenta y, por supuesto, la informalidad que está ligada al desempleo, pues también va a aumentar. Sí, precisamente el año pasado el DANE publicó una cifra del trabajo informal que llegó al 48% y pues es posible que siga aumentando. Sí, va a tener que aumentar porque se está hablando de una, o sea, en promedio, por ejemplo, en ciudades como Medellín el desempleo está en el 10-11% y se espera que al finalizar esta crisis estemos en un 15-16%, es decir, vamos a perder 5 puntos adicionales en el empleo y eso necesariamente va a tener un impacto en el subempleo o del empleo informal, porque las personas van a pasar de un régimen formal laboral a un régimen informal laboral. Y como les he explicado, eso significa que las personas van a tener que acudir al rebusque para, digamos, poder mantener una subsistencia mínima. Entonces, seguramente entre este fin de año y el próximo año vamos a ver un aumento en informalidad que puede estar cercano al 55-60%, y eso es supremamente grave, pues porque si lo sumamos al desempleo que se puede estar ubicando en un 15%, estamos hablando de casi un 70% de la población entre la informalidad y el desempleo, y eso es una situación bastante delicada que implica para el gobierno y el Congreso tomar medidas de fondo para la recuperación económica, para el fortalecimiento de la industria, la manufactura nacional, para buscar mecanismos de reactivación económica. Sí, doctor, y precisamente cuéntenos qué ha pasado con la Ley 1988 del 2019, la famosa Ley Empanada, esa que tuvo tanto renombre. Tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional han generado una jurisprudencia en defensa del principio de la confianza legítima y buscan solucionar ese conflicto entre el principio de legalidad, es decir, el uso del espacio público como un derecho de interés general para los ciudadanos, que favorece el interés general, y el derecho al trabajo del informal que está ocupando, del trabajador informal que está ocupando el espacio público para poder subsistir. Entonces, digamos que ahí el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, mediante las acciones de tutela, ha protegido la expectativa legítima
legítima de ese trabajador que de buena fe tiene que usar el espacio público para poder subsistir. Y digamos que eso es pues, un hecho novedoso, porque la confianza legítima pues, es un principio constitucional, es un valor fundamental basado también en el principio de la seguridad jurídica, basado en el principio de igualdad, basado en el principio de la buena fe, que digamos que es una garantía para ese trabajador. Ahora, uno no sabe si con esta alza que va a haber en el desempleo a nivel nacional, pues cómo se puede ver afectar la situación y la ocupación del espacio público, porque seguramente va a haber una sobreexplotación del espacio público de las personas buscando alternativas para poder sobrevivir. Doctor, y en cuanto al fenómeno de la inmigración venezolana, ¿qué viene para ellos? Presentan fenómenos bien interesantes, por ejemplo, si un venezolano, o que es pues, básicamente la migración que estamos viviendo en el país, si un venezolano, por ejemplo, pueda tener derecho a la protección o la garantía del principio de confianza legítima. Por ejemplo, si un venezolano está ubicado en la carrera séptima con calle 10 de Bogotá, de Medellín, de Pereira, y lleva ahí 5, 6, 7 meses vendiendo, qué sé yo, mango, bananos, vendiendo cigarritos, qué sé yo, algún tipo de cosas que venda para subsistir, sí también tiene derecho a que se le proteja ese derecho de confianza legítima. Entonces, mire qué interesante se vuelve esa discusión en un momento tan coyuntural como el que está viviendo el país. Doctor, y ya para terminar, ¿cómo podemos encontrar un justo medio, un consenso entre el derecho al espacio público y el derecho al trabajo? Primero, no hay principios ni derechos absolutos. Todos los derechos son relativos. Y cada derecho y cada principio hay que ubicarlo en un contexto. Pero, por ejemplo, donde resulta absurdo, y por eso es que se habla de la ley empanada, que fue famosa por eso, porque a una vendedora de empanadas y a un comprador, no lo castigan al que vende, sino al que compra una empanada, lo multan con un salario mínimo, ¿cierto? O sea, por una medida coercitiva o correctiva por parte de la policía. Y eso genera un absurdo, porque también es como violentar de alguna manera la cultura que existe en unos puntos, que por ejemplo es típico que se venda un fin de semana afuera de la iglesia la empanadita con gaseosa, un ejemplo, por decir algo. Y eso se vuelve casi consuetudinario, tradicional, costumbre, y ese tipo de hechos que generan la confianza legítima. Es decir, que el ciudadano esté ocupando legítimamente, o no legalmente, sino legítimamente, el espacio público, haciéndolo de buena fe, de repente, violando sus expectativas legítimas, llega el Estado y le dice, no, usted ya no puede estar acá y le voy a sancionar. Si usted vende empanadas, lo va a sancionar. Si usted vende mango, lo va a sancionar. Si usted vende algo X o C cosas en la calle, eso es ilegal, lo voy a sancionar. O sea, el Estado no puede llegar de esa manera tan arbitraria, digamos, desocuparnos del espacio público. Por eso yo creo que, en última vez, el juez constitucional, o sea, el juez de tutela, quien debe ponderar los derechos. Quien debe ponderar los derechos, es decir, no es solo el espacio público, o no es cualquier espacio público, porque espacio público hay mucho. Sí. Por supuesto, espacio público puede ser una vía. Usted no puede estar en la mitad de la vía, ocupando la mitad de la vía con su, aquí en Medellín le decimos chocita, o con su negocio de venta de verduras, que es una venta ambulante, por ejemplo. O sea, usted no puede estar ahí. Por eso se habla, la Corte Constitucional ha sido muy clara en esto. A esa persona que se le va a mover del espacio público, lo primero es que en principio lo ideal es que se le deje ahí donde está ocupando el espacio público. Pero si el Estado tiene la necesidad de reubicarlo, se le debe reubicar en condiciones iguales o mejores a las que estaban. Eso es una garantía para el trabajador informal que ha establecido, y es una regla que tiene la Corte Constitucional, buscando generar como un equilibrio normativo, porque también hay que decirnos eso, uno encuentra personas, miles de personas que viven de ese diario, con eso pagan su arriendo, con eso le pagan la universidad a sus hijos, con eso pagan los servicios públicos, con eso mercan, y usted como Estado tampoco puede llegar repentinamente a quitarle ese sustento cuando usted no tiene una alternativa que ofrecerle. Que ha dicho también la Corte Constitucional, que se busquen mecanismos de formalización. O sea, desde varios negocios informales a la formalidad, inscribiéndolos en el registro de la Cámara de Comercio, legalizando
estos negocios, buscando que se establezcan en puntos fijos, pues en almacenes, o en puntos fijos, centros comerciales citadinos, o en la calle, o al aire libre. Pero digamos que en Colombia eso es lo ideal, pero es muy lento la forma en que ocurre, porque crece más la informalidad, aumenta más la informalidad que el empleo formal. Es Andrés Mesa, catedrático y especialista en Derecho Administrativo, quien nos acompañó el día de hoy. Hasta aquí llega nuestro podcast y esperamos que con este, usted que se encuentra ya en su casa se haya informado acerca del espacio público del que habla nuestra querida Constitución Política en el artículo 63. Y de los vendedores informales como protagonistas principales en esta investigación. Espero todo haya sido de su agrado y pues hasta la próxima. Chao Valentina, chao oyentes.